Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Linda tarde nos tocó hoy para poder disfrutar de su presencia, amén. Qué lindo que es adorar a Dios, ¿no? Cuando venimos en esta última adoración los chicos lo presentaban, cuando se adora a Dios y de golpe la presencia de Dios nos inunda, amén. Empieza uno a cantar, empieza uno a leer la letra y de golpe su misma presencia está ministrándonos. Y eso es porque en todo lugar, la Biblia dice que donde se proclama su nombre, Él está. Y esa es nuestra fe, amén. Así que qué bueno que haya pasado este tiempo. Tomen asiento, hermanos. Bueno, le cuento que estoy yo en la predicación nuevamente. Lo que vinieron el domingo pasado, de haber dicho estadísticamente que esté la misma persona 2 veces seguida, es poco probable. Y los que no estuvieron el domingo pasado, bueno, si están sorprendidos o profundamente decepcionados, bueno, lo bueno que es la palabra de Dios la que nos ministra y nos habla, ¿amén? Bueno, quiero que abramos en Salmos 96 antes de entrar a la palabra. Perdón, ¿me dieron la copa y el agua es esta de acá abajo? Me la cambiaron, perdón. Ahí nos pasamos el COVID. Amén, hermanos, disculpe. Salmo 96, ¿lo tiene? Vamos a hablar una introducción a lo que es, el título dice Cántico de Alabanza, que va a hablar un poquito de la ofrenda, ¿amén? Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. El contexto de este salmo es, y el título mismo lo dice, es el cántico de alabanza. Ustedes saben que los salmos hablaban o son expresiones de los músicos levitas que escribían y a su vez cantaban estas canciones. Y me llama la atención porque uno cuando lo saca de contexto al versículo 7, que dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios, el contexto es de alabanza, ¿no? Y como que no tendría una cosa que ver con la otra si lo hablamos estrictamente monetario. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que nuestra adoración es toda nuestra vida, ¿amén? Es nuestro ser, nuestra familia, nuestros intereses, nuestros sueños y también nuestro dinero. Es parte de todo lo que nosotros tenemos. Por lo cual acostumbramos a cada domingo dar esta ofrenda. Del término bíblico es como le decía, es parte de nuestra cotidianidad, de una otra forma de alabar. Hablábamos de la adoración ahora que pasó hace 5 minutos y esta es otra forma, porque sabemos que nada es nuestro ni nada nos pertenece, sino que todo a Él. Amén. Así que voy a estar invitando a los hermanos, vamos a estar orando por la ofrenda.
Desde el término bíblico es esto, y desde el término práctico usted sabe que, bueno, nosotros con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, con nuestros compromisos, vamos pagando los diferentes usos de las cosas que se están haciendo, servicio de luz, y de construcción, a la cual estamos para que cada día estemos más cómodos en la casa del Señor. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias te doy por esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos honras estando en este lugar. Porque el ser elegido y el ser llamado, Señor, nos da un privilegio enorme. Nos permite disfrutar, poder quebrantarnos en llanto, quebrantarnos, Señor, delante de tu presencia. Y ahora, Dios mío, en esta hora te ruego para que tú puedas recibir nuestra ofrenda, que lo hacemos con un corazón agradecido de lo que de tu mano tú nos das, porque todo es tuyo. Y te ruego, Dios mío, que tú puedas bendecir la mano de aquellos que lo den y que, Dios mío, tú veas su corazón y que salga de un corazón sincero. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, hermano. Bueno, hermanos, les invito a abrir Romanos 12. Los que estuvieron el domingo pasado estuvimos, y a los que no les contamos, hablando sobre lo importante que es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Y hablábamos un poco, hacíamos un detalle de una exégesis, por así decirlo, que es más exhaustivo, palabra por palabra, lo que hablábamos de la misericordia de Dios. Recuerda que habíamos hablado del capítulo 1 al capítulo 11, donde Romano empieza el capítulo 1 hablando de, que la ira estaba en contra de la ira de Dios, en contra de la injusticia del hombre, de que el hombre, versículo 19, a través de su conciencia sabía de su existencia, y también que el versículo 20 a través de la creación. Habla de que el hombre totalmente ajeno a Dios decidió rechazar esto y puso sus cosas en favor del darle la espalda a Dios. Esto es, no miraron al Creador, sino que miraron lo creado y adoraron a eso. Entraron en inmoralidad sexual. El capítulo 2 habla al pueblo judío, le dice, ustedes, si bien Dios les dio la confianza de la palabra, también sufrieron, están en la misma situación, no tienen por qué juzgar, porque ustedes hacen lo mismo. Capítulo 3 hablaba un poco de el pecado universal, donde nosotros no tenemos ninguna chance, ninguna forma de acercarnos a Dios, porque estamos todos pecaron. Dice la Biblia que no hay justo ni un uno. Pero a partir del capítulo 5, entra a la doctrina Pablo a describir lo que es la justificación, donde no había, el pecado estaba aquí, el hombre, Dios, y había una separación donde no había podido nadie cumplir porque no había ningún justo, y Cristo vino a justificarnos. Amén. Y en esa justificación, nosotros a través de Él tenemos entrada al Padre. Esa justificación es a través de la entrada del Espíritu Santo y por medio de Cristo. Esa justificación nos permite a nosotros ser llamados hijos de Dios. ¿Me sigue? Romanos 8 ya nos habla de que, ya no somos ese pecado, esa ley que a mí me dice, yo tiendo a pecar todo el tiempo. Al ser mi materia caída, ustedes lo saben al igual que yo, digo que no voy a pecar y hago 2 cuadras y peco. Es nuestra naturaleza.
Y ante esa desesperación de que el hombre no tenía nada con qué ser justificado, llega Cristo. Y Cristo nos libera del pecado, del poder del pecado. Por eso nosotros tenemos autoridad y poder sobre el pecado. Aunque estamos en un cuerpo que es pecaminoso, somos transformados internamente. ¿Sí? Después habla de la elección en capítulo 9 al capítulo 11. Y me quiero detener un poco en el capítulo 12 y versículo 2 de Romanos. Porque bueno, ahí hablamos de que nuestro cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio vivo. Y ya nuestro cuerpo, que es santo, es apartado, que es agradable, tiene que ser un cuerpo y nuestra vida, nuestro ser, totalmente como un culto racional, dice el versículo 1. Romanos 12 empieza con una parte práctica, donde después de la teología del capítulo 1 al capítulo 11, empieza Romanos 12 diciendo, bueno, por estas misericordias, la que le hablamos, ustedes tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12 habla de un cristiano, alguien que ya es regenerado, alguien que no ha recibido el Espíritu Santo y a Cristo en su corazón, y no está Cristo morando en su vida, no puede, porque el pecado que mora en uno no puede llegar a Dios. Amén. Ahora, el versículo 2 hablábamos de no conformarnos, no conforméis a este siglo. Usted sabe que, bueno, lo que hablábamos el domingo pasado, esto de que nosotros estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos con una contaminación y una adaptación a que el mundo nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra conforméis viene del vocablo adaptar, que habla de esto de no, como un cauce del río que hablábamos el domingo pasado, de que nosotros, bueno, nos dejamos llevar por ese cauce. Y empezamos quizás nuestro domingo, estamos bien y sentimos que Dios se movió y hasta generamos compromisos, pero empieza el lunes, empieza el martes y es como que nos adaptamos. Nos agarra el lunes con el trabajo y nos hace, nos da unos sopapos, después empiezan algunos problemas e inconvenientes y bueno, y nos seguimos adaptando y el tiempo... y no volvemos a nuestra rutina, o algunos ven tele, otros no, algunos tienen internet. El diablo siempre va a querer en nuestra vida corrernos del eje. En lo que quiero detenerme es en la otra parte, que es si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense que el versículo 2 dice, no conforméis a este siglo, lo que hablamos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre no conformarnos, no adaptarnos y comprobar la voluntad de Dios que sea agradable y perfecta, hay un puente en el medio. Y eso es clave. Romanos 12, Pablo lo empieza como una base del cristianismo. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra transformación viene del griego metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. La transformación siempre es interna, sale de adentro hacia afuera. Amén. Hablábamos de que un renacuajo, cuando es renacuajo, no tiene los pulmones desarrollados hasta convertirse en sapo, sino que sus pulmones se van desarrollando para después poder vivir fuera del agua. ¿Por qué ocurre esto? Porque antes hubo una transformación interna que les permitió convivir en el mundo exterior. Amén. Lo mismo dice Pablo haciendo en reflejo a nosotros. Nosotros debemos transformar nuestra vida por medio de ¿qué? De nuestro entendimiento. Y de nuestro entendimiento nos va a permitir, primero, salir de esa adaptación del mundo en la cual estamos constantemente bombardeados. ¿Les pasa a usted, hermano? Me pasa a mí. La televisión, hablábamos de que hay 3.600 imágenes por minuto en la televisión por programa. Ustedes saben, las imágenes son pequeñas fotos, ¿sí? Como sacan la fotografía, las películas. Uno ve la secuencia y ve la imagen. Tenemos internet, tenemos el chat, tenemos WhatsApp.
Ahora, para colmo, yo soy de la época donde veníamos de la época del mail. El WhatsApp ahora parece que es inmediato la respuesta. Entró una palabra nueva que a los más chicos les parece una tontería, a los más jóvenes, pero para nosotros el clavó el visto. Hace 15 años no existía el clavó el visto. ¿Qué significaba clavó el visto? Es porque todo hay una inmediatez. Todo tiene que ser contestado. Y el celular está ahí. Para cómo te aparecen las burbujitas, ¿no? El de Instagram, el de Facebook, la burbujita del WhatsApp, la burbujita. Todo nos lleva, más el trabajo, más el que mira televisión, más los noticieros, todo nos desenfoca de lo que es nuestra vida como cristianos. Ante esto, Pablo nos dice, bueno, no os conforméis, probad la voluntad de Dios y construyamos la transformación a través de vuestro entendimiento. ¿Me sigue hasta acá, hermano? Vamos a ver un poco qué es el entendimiento. ¿A qué le llama el conocimiento? ¿A qué le llamamos el Espíritu Santo? ¿Qué rol ocupa en eso? ¿Qué es una mente redimida? ¿Qué es una mente renovada? ¿Y qué es una mente iluminada? Porque para nosotros, como cristianos, el tener el Espíritu Santo nos permite vivir una vida en obediencia a Él. Amén. Ahora, ¿qué no es el conocimiento? La definición de conocimiento es, se lo digo de otra manera, es una gracia especial del Espíritu Santo que nos permite comprender la palabra de Dios y todas las verdades reveladas. Es una gracia especial del Espíritu Santo que nos permite comprender la palabra de Dios y todas las verdades reveladas. Eso es el entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de entender la palabra de Dios. Cuando hablamos de entendimiento, ¿qué es lo que no es entendimiento? Es algo, totalmente religioso, intelectualismo. ¿Sí? Hay un falso debate muchas veces que se habla cuando uno habla de la palabra, de estudiar la palabra. Bueno, pero alguien menciona así, del otro lado, bueno, pero también las cosas del Espíritu, hay que buscar en oración. Como si fueran a veces como, rivales. Esto generalmente se dio principalmente al principio del siglo pasado, donde si estudiaba la palabra, la letra mataba. Y si vivía por el Espíritu en la oración, vivías en el Espíritu. Y esto surgió, y esto causó grandes inconvenientes, y nosotros, el diablo, es astuto en todas las cosas, nos sacó, o nos saca muchas veces el rol de la importancia que es la palabra. Fíjense cuál es el rol que cumple el Espíritu Santo. Isaías 11:2. Vamos a buscar varios versículos, hermanos, para que nos permita, con la ayuda de Dios, ver qué es lo que dice al respecto de esto. Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad. No es una influencia, no es un viento, sino que como persona, la mejor característica, entre otras tantas, no es que es cuerpo, que es hueso, que es carne, sino que tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. El Espíritu Santo como persona tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Cuando nosotros estamos hoy en la era del Espíritu Santo, cuando usted lee Hechos es dirigido por el Espíritu Santo.
Él dice, Pablo en la historia dice, no nos permitieron ir, el Espíritu Santo no nos permitió a tal lugar. Y el Espíritu Santo nos envió a otro lugar. Él nos dirige. También tiene emociones, dice que él experimenta gozo, 1 Tesalonicenses 1:6, sufre por el pecado, ama, Romanos 5:5, y también tiene intelecto. Y él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ministra a través de esta área. Dice que él nos aconseja. Fíjese en Romanos 8:26, ¿qué es el Espíritu Santo? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese en Romanos 8:27, el mismo versículo adicional. Dice que Él nos enseña, mas Él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Juan 14:26 dice que Él nos enseña. Estas son bases, hermanos, que es importante tenerla, no por un conocimiento, sino para saber quién es el que vive dentro nuestro. Amén. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que, y vamos a ver la palabra, Él es el que nos ministra y Él es el que nos enseña y Él es el que nos da las herramientas para nosotros tener una mente renovada. Amén. Fíjense en 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Y os recordará todo lo que yo he dicho. 14:17. Él dice que proporciona la verdad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces nosotros llegamos a Cristo, estábamos totalmente muertos en delito y pecado. No teníamos forma de llegar a Él. Él, por su amor y por su misericordia, nos llama, nos atrae y entra el Espíritu Santo a nuestra vida. Y al entrar el Espíritu Santo en nuestra vida, ya Él es el que nos dirige y Él es el que nos enseña y Él es el que nos lleva a toda verdad. Nosotros cuando hablamos de una vida en el Espíritu, una vida consagrada a Él, nosotros tenemos tenemos que tener una mente renovada, una mente totalmente redimida para que Él sea el que nos ministre y Él a través de su palabra pueda enseñarnos. Fíjense en 2 Corintios 4:6. El Espíritu Santo es el que nos ministra y Él es el que nos da una mente redimida. Ya no pensamos como pensábamos antes. 2 Corintios 4:6. ¿Qué dice? Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Acá habla que el mismo Dios
que dijo en la creación de las tinieblas, cuando era todo de Génesis 1, todo era oscuro, hágase la luz, ese mismo Dios, cuando nosotros nos convertimos a Él, abrió nuestra mente y nuestra mente pasó a ser redimida. Ahora entendemos que éramos pecadores y entendemos que necesitamos dar respuesta y vivir por Él y para Él. ¿Le pasó esto, hermanos? ¿Ha tenido usted un momento en donde comprendió, como dice acá, vimos la gloria, la iluminación del conocimiento? Fíjese que el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo cuando leía esto me preguntaba si antes que estábamos cegados y se resplandeció la luz con su palabra y resplandeció en mi corazón, si esa mente fue redimida. Yo me hacía la primera pregunta, bueno, ¿esa iluminación llegó a mi vida, llegó a mi corazón? Dice el versículo 4 que hay muchos que están cegados. Y aunque vos les hables o les digas, no lo pueden lograr entender. Y eso habla de algo que está oscuro y necesita la iluminación de Dios. Cuando nosotros logramos esa iluminación de parte de Él, Él nos redime. Dice que Él nos pasa de un lugar oscuro a un lugar de luz. Fíjense, 1 Juan 5, 18, 20. Sígame, hermano. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando llega Cristo nos redime la mente. Ahora, Él también nos da una mente renovada. Fíjense en 2 Corintios 5, 17. ¿Lo tiene? Bueno, ya lo tiene con la pantalla, me imagino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, cuando yo pensaba en esto en la mente, que Dios nos salva, Dios nos da una mente redimida, nos entra la luz y la iluminación, entramos en esto de transformarnos a través de la renovación. Y nuestra mente dice que tiene que estar renovada. Y 2 Corintios 5:17 dice, bueno, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Ya es nueva mi manera de pensar. Es nueva ya mi capacidad de decidir sobre las cosas. Y cuando las cosas son hechas nuevas, yo me preguntaba a veces por qué nuestra mente se queda con cosas de atrás, ¿no? Del pasado. Y si bien hemos recibido la iluminación, somos redimidos, pero de alguna manera, esto que leemos que las cosas son hechas nuevas y somos nueva criatura, cuando pensamos y estamos solos, nuestros pensamientos nos llevan muchas veces hacia atrás, nos llevan a dolores, a angustias, a heridas. Y yo pensaba en esto, cómo el diablo muchas veces nos quiere solamente detener ahí, en una mente
bueno, una mente redimida pero no renovada. Una mente que está con sus inconvenientes o con sus dificultades. O como vino a Cristo, recibí a Cristo, pero sigo con mi misma manera de pensar, con mi misma manera de actuar. Una mente que no está renovada, ya no mira hacia adelante mirando la palabra, sino que trata de mirar hacia atrás con sus inconvenientes y buscar en Cristo algo que lo pueda sostener. Pero sin embargo, la Biblia, cuando nos habla de renovarnos a través del conocimiento, nos desafía a transformarnos hacia adelante. Mire lo que dice Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo nos aconseja a mirar las cosas de arriba. Y en 2 Corintios 10:5, yo leo muchos versículos, hermanos, porque creo que estas son bases de que como cristianos tenemos que tener, y esas bases tienen que ser con la Biblia. ¿Amén? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces quiere decir que hay argumentos, que hay altivez de todo el sistema mundo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ese pensamiento o ese mundo que está muchas veces en nuestra forma de actuar, dice que tenemos que despojarnos y que llevarlo, nuestro pensamiento, a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr esto? Bueno, trato de ponerme las pilas. La Biblia, algunos chicos por ahí, yo estoy con los chicos de la alabanza, y ellos me dicen, bueno, ahora me voy a poner las pilas. Ahora me voy a poner las pilas en el Señor, es la frase. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué es ponerte las pilas en el Señor? Que atrás te pones una Everready y te pones las pilas, y ahora, o sea, ponerte las pilas no, como tal no existe. Hay pasos que uno tiene que cumplir y tiene que hacer. Pablo, en otras palabras, mucho más sofisticada que la mía, le dice a los romanos, bueno, ya no se conformen con la manera de vivir del mundo, no tengan su mismo pensamiento, sino que se transfórmense a través de ¿qué? De la renovación del conocimiento. Y el conocimiento es a través de la palabra de Dios. La única herramienta, o la principal, que nosotros tenemos como cristianos es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso o no? Ahora, a veces lo vemos como un libro y no logramos ver la efectividad. La palabra de Dios, yo como siempre lo digo, en otras palabras es, ¿qué es lo que Dios piensa de Dios, de Él mismo? ¿Y qué es lo que piensa del hombre? Está aquí. No hay otro lugar donde nosotros encontramos su pensamiento. Entonces, yo anoté aquí, para pensar como Dios hay que hacerlo según las Escrituras. Pablo alentó a los colosenses a que la palabra de Dios morara abundantemente. Colosenses 3:16, fíjense lo que dice. Entonces ya no estamos entrando a, bueno, ¿qué es el conocimiento y hacia dónde tenemos que ir para que nuestra mente sea renovada, nuestro conocimiento sea renovado? Dice Colosenses 3:16. ¿Lo tiene? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice al principio? ¿La palabra de Cristo more un poco? No, en abundancia. Cuando la palabra de Dios entra en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, como dijimos, es el Espíritu Santo el que nos ministra y el que nos enseña. No nosotros mismos. Mira, ahora entendí este punto. Sino que el Espíritu Santo, a medida que nosotros vamos leyendo de su palabra, Él nos transforma
y nos va llevando a una manera de pensar como Él quiere. ¿Está de acuerdo con esto, hermano? Ahora bien, ¿con qué nos encontramos muchas veces? Me he encontrado yo, me ha pasado muchas veces a mí, donde vemos cristianos, veo a veces en mi propia vida, que pensaba de una manera, llegó Cristo, y sigo pensando de la misma manera, pero con Cristo. No sé si me explico, lo digo de nuevo. Hay cosas que en nuestra mente, bueno, tenemos obviamente nuestra carga genética, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Dicen los científicos que lo que se produce hasta los 21 años en nuestra forma de pensar, lo que hicieron en nosotros, ya va a ser para el resto de la vida. Difícilmente cambiarlo. Y eso muchas veces lo vemos. Yo el domingo pasado le decía que uno genéticamente cree que no es igual a los padres cuando es joven. Pero a medida que va pasando el tiempo se va viendo, pero mira salir en esta foto, salí igual. Pero, o ya te ve las canas. Yo particularmente tengo canas, hermano. Mi viejo es blanco en cana. Y yo pensaba que nunca me iba a salir en cana. Porque mi hermano, hay otro hermano que no tenía, y empiezo a salir cana. Y yo no tenía la misma boca, pero ahora se me está cayendo un poco las comisuras de los labios. Y era característico de mi padre. Y hay cosas, cargas genéticas que están y que existen. Y la forma de pensar está incluida. Ahora, es tan difícil en un cristiano muchas veces poder entregar nuestra mente y nuestro grado de manera de pensar a como Él quiere. Nos cuesta, porque nos cuesta pensar en las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Es más, pensamos que generalmente no somos lo que somos. Usted se pone a reflexionar cuánto piensa, cómo es usted mismo. Y yo la verdad que no. A mí me dicen, bueno, deja de renegar. Otra vez estás renegando. Yo no reniego. Digo, yo nunca reniego. Bueno, dicen que a veces hay que grabarse. Un predicador decía, grábese 1 hora, hermano, hablando. Y después escúchese. Y ahí va a saber cómo es usted en la cotidianidad. Y ahí seguramente yo me voy a escuchar. Oh, che, Valentino, Isabela, nada, la perra. Porque tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Nuestra manera de pensar, creemos que es tan fuerte nuestra manera de pensar y tan arraigada que nosotros nos juntamos en realidad ¿con quién? Con gente que piense igual que nosotros. ¿Sí o no? Cuando la persona, la pareja amiga o los amigos ya no piensan igual que nosotros, ¿qué hacemos? Nos alejamos. No es que decimos, este no está pensando igual que yo, sino que lo que él dice yo no estoy de acuerdo. Por eso las reuniones familiares son más complicadas aún. Porque ahí tenemos que estar sí o sí. Con personas que quizás piensan totalmente diferente, que actúan diferente. Mirá a tu hermano. Mirá tu cuñada. ¿Les pasa eso, hermano, o pasa solamente en mi familia? Y más si la familia mía es la de mi esposa, donde ahí vemos cultura totalmente diferente a la que por ahí uno creció. Y esto nos cuesta tanto, hermanos, a nosotros como cristianos de cambiar nuestra manera de pensar y llevarla como Cristo quiere. Hay personas que casi el carácter se mantiene intacto, que no cambia absolutamente desde que se convirtió. Y pasan los años y sigue exactamente igual. Y la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice de que nosotros en nuestro conocimiento tenemos que buscar cada día agradarle a ¿quién? ¿A nosotros mismos o a Él? A Él. Y a veces también cuando nosotros tratamos de hablar o ver con otra persona, decir, bueno, ¿por qué le dijiste así? ¿Por qué le hablaste de esa manera? Y la otra persona, por ahí si es más espiritual, dice, lo que pasa es que Dios me dijo que yo no tengo que quedarme más callado. Entonces ya si Dios le dijo, ¿ya qué le voy a decir yo? Si Dios le dijo que hable y que diga lo primero que se le venga a la cabeza.
Porque nosotros tratamos de justificar nuestro evangelio, nuestra manera de vivir, a cómo pensamos. Y tristemente, en los púlpitos y en muchas iglesias, con esto, por eso estamos tan preocupados con el movimiento apostólico, cortan y pegan cosas que realmente uno quiere, ¿no? Porque uno dice, Dios te ama por sobre todas las cosas y quiere hacer grandes cosas con vos. Y vos decís, bueno, yo también me amo. ¿Sí? Ya estamos de acuerdo en algo. Y yo también quiero hacer grandes cosas con él. O sea que Dios va a hacer grandes cosas conmigo, justamente las que yo quiero hacer. Y nos amoldamos a un movimiento, a una forma de pensar de que Dios es como un potenciador de personas. Y la voluntad de Dios es una. La voluntad de Dios, hay un plan que es divino, que es ¿cuál es? Cristo vino, murió por nosotros, hay un pueblo por el cual Él murió y un día nos encontraremos en el cielo. ¿Sí o no? Después nosotros estamos dentro del propósito de Dios. Y cada uno dentro de su propósito tiene que llevar que esa transformación interna que se hace a través del conocimiento de la palabra, refleje la gloria de Dios. Nunca la transformación de un cristiano va a ser externo para después ser interno. Es interno para después ser externo. La sabiduría de los proverbios, de la sabiduría hebrea, es una sabiduría práctica. A diferencia de quizás los griegos. Los griegos, la filosofía o la sabiduría era del saber. Cuanto más hablaban, más el pensar era su sabiduría. Sabiduría de proverbios es, ustedes lo ven, bueno, sos perezoso, mirá la hormiga, que no tiene ni capitán, habla del corazón, guardá tu corazón. Los proverbios hablan de una sabiduría práctica. Y así nosotros no podemos tener un conocimiento, una renovación interna, si no hay una práctica posterior. Cuando nosotros nos armamos por ahí un escudo, nos dejamos que nuestra mente pueda ser moldeada y vivimos, bueno, nosotros de lunes a viernes tenemos nuestro diario vivir y quizás en la palabra, no sé cuántos pueden estar hoy estudiando la palabra. Y estudiar no es ir a un seminario ni a ser erudito, es leer su palabra, porque ¿quién es el que enseña? ¿Quién es el que enseña? Dijimos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que abrir la palabra y tratar de meditar en él. Y él nos ministra, y él nos enseña. Ahora, el primer paso es reconocer que mi mente debe ser renovada y constantemente juzgada frente a la luz de la palabra. Hay personas que yo he encontrado en dificultades que le cuesta pedir perdón. No sé si se han encontrado con personas así. Han estado en la iglesia, no han pedido perdón. Han transcurrido a la iglesia, no han pedido perdón. Se han ido a la iglesia sin pedir perdón. Invicto han terminado. Porque su forma de ser, no, yo no voy a pedir perdón. Y cuando uno empieza a hablar, ¿ha tenido dificultades con algunos hermanos? Me imagino que sí. Y uno trata de decirle, bueno, pero vos me hiciste esto y esto a mí me dolió. Bueno, pero yo lo hice porque... Y como que el evangelio entonces no entra ahí en una mente renovada, sino que como fuimos criados y como somos, así seguimos. Ahora, tenemos su palabra, hermano. Tenemos la Biblia para que Él nos enseñe cómo debemos pensar. Fíjense en Salmo 19:7. Cuando hablamos de estudiar la palabra, y le decía, no hablamos de eruditos, sino que hablamos de personas sencillas. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta.
y dice que convierte el alma, dice que hace sabio al sencillo. Por acá no se trata de capacidades intelectuales universitarias. Acá hay personas que predican que no tienen el primario y usted le ha pasado, han personas que conviven con usted y le empiezan a hablar de Cristo y Dios lo ministra de una manera y hablan que vos decís, qué bárbaro. Y él dice, yo no tengo ni el primario terminado. Y te empieza a hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Porque cuando alguien está pendiente de lo que la palabra dice y lo que yo puedo hacer en ella, dice que Él nos enseña. Amén. Nuestra oración tendría que ser que Dios nos habla, Dios nos hable y nos abra los ojos. Fíjense, Salmo 119, 18. Abre mis ojos, ¿y qué dice? Y miraré las maravillas de tu ley. El conocimiento es a través de su palabra, hermanos. Fíjese, Salmos 119, 33, 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué habla de cumplir de todo corazón? ¿Cuándo cumplo? Cuando la guardo. ¿Cuándo lo guardo? Cuando hay entendimiento. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender ¿a quién? A los simples. Nuestro tiempo de búsqueda en la palabra para que Él nos enseñe y nos ministre tiene que estar. Yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene tiempo para leer la palabra? ¿Para meditar en ella? Como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos algo tan seguro, palabra profética tan segura. ¿Tenemos tiempo? ¿Hace cuánto que quizás no tiene un tiempo de meditación en ella? Porque como estamos en lo inmediato, tenemos internet. Y internet nos manda los versículos, ¿no? Y nos mandan un versículo y nos mandan una meditación de 5 minutos, predigerida por alguien. Pero no tenemos el tiempo de sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en cuanto a su voluntad? La voluntad, hablábamos en Romanos 12 que comprobé la buena voluntad que es perfecta y agradable. La voluntad de Dios, bueno, hay dos voluntades. Una es la soberana. Dios hace como quiere, Él tiene el control de todo y eso no lo podemos nosotros manejar. ¿Está de acuerdo? Ahora, hay una segunda voluntad de Dios que es respecto a sus mandamientos. Y en este versículo en particular, Romanos 12, 2, cuando dice de la voluntad de Dios, habla de sus mandamientos. Aquí vimos que Él nos llega a comprobar esa voluntad. Ahora nosotros, fíjese Juan 6:38, nosotros tenemos una mente que es individualista. Nuestra carne es caída y piensa en nosotros mismos. Y nuestras meditaciones o nuestra forma de pensar por ahí son de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, o nuestros sueños, o nuestros anhelos, y no lo que está dentro del plan y la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo somos parte de su propósito. Fíjese Juan 6:38. ¿Encontró?
Nuestro modelo es Cristo. Y fíjese lo que Cristo decía aquí en la tierra. Juan 6:38. 6:38. Porque he descendido del cielo, dice que no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense, 35. Y aquí está el plan de Dios. 6:35 al 40. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, y yo la resucitaré en el día postrero. Muchas veces nuestra voluntad no condice con lo que la Biblia dice en cuanto a la voluntad. Por eso buscamos generalmente versículos que ayuden a mi voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál más? Versículos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque nuestra voluntad es pensar en nuestro yo propio, en nuestros sueños y anhelos que existen y que está bien que así sucedan. Pero es una consecuencia de mi mente renovada. Dios no está en la voluntad qué auto te vas a comprar o qué casa tener, sino que cuando mi mente fue renovada, cuando entiendo lo que la palabra me enseña en los diferentes aspectos de mi vida, es una consecuencia de decisiones. La voluntad de parte de Dios y el plan de Dios es la salvación de las personas. Y esa salvación, y por eso Cristo vino, nosotros somos parte de ese pueblo elegido, en la cual vivimos en Él. Ahora, había un predicador que hablaba en cuanto al noviazgo, y dice que cuando le hablaba al novio, y le decía, bueno, ¿por qué te querés casar o por qué te vas a poner novio? Y bueno, porque ella me hace reír, ella me ayuda, ella me aconseja. Yo cuando estoy con ella me siento bien. Yo cuando estoy con ella puedo hablar. Entonces, cuando uno empieza a hablar así, dice, bueno, pero entonces ella estaría respondiendo a todos tus pensamientos egoístas de que a mí me hace bien, que me aconseja, que me ama, que me cuida. Pero no, y cuando eso no esté, cuando ella no te haga reír, cuando ella no te contenga, y el amor fluye por otro lugar, ¿sí o no? Porque nuestro deseo, nuestro pensamiento es de por sí ya es egoísta, es hacer nuestra voluntad y que sea como yo quiero. Pero la voluntad de Dios es otra. Entonces cuando vemos Colosenses 3, Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento es pleno. Acá habla de vuelta, revestido del nuevo, conforma a la imagen de ¿quién? De Cristo, de Dios, se va renovando hasta que el conocimiento es pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y dice, y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y acá nos empieza a decir algo que no es algo que en nuestra mente, que no está renovada, piensa. Yo no estoy pensando
en ser paciente, en mansedumbre, en misericordia. Pero sin embargo el Evangelio y la mente que Dios quiere que nosotros tengamos es diferente a nuestros planes muchas veces. Fíjese el versículo 7. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Usted cuando ve estos versículos, primero en su casa, ¿se detiene a analizarlos? Analiza cómo es el otro, cómo yo me siento hacia el otro, qué es lo que cómo le debo hablar. Puede ser que muchas veces no, esto lo dejamos de lado y nos dedicamos a otras partes de la Biblia, o inclusive, bueno, seguimos haciendo nuestra vida, nuestra forma de pensar, y no dejamos que Cristo es el que se glorifique en nosotros, que nuestro interior se transforme. Mira esta persona como era antes, y mira cómo es ahora. Entonces ya no es lo mismo si hay un choque afuera y no tengo seguro. Bueno, vamos a hacer como que tengo seguro, yo tengo un hermano. Eso no es una vida de un cristiano, sino que de una mente renovada que dice, no, bueno, ¿sabe qué? La culpa la tuve yo y eso voy a decirlo, ¿sabe? No, pero se puede hacer. O alguien anda en moto y no tiene papeles. Se compró y la moto sin papeles. ¿Qué nos diferencia entre el mundo y qué nos diferencia a nosotros como cristianos? De eso se trata, de que nuestra mente sea renovada a una mente de Cristo. Y quiero terminar con la historia del camino de Emaús, pero Efesios 1:17. Al 19 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os llamó, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice que nuestros ojos se tienen que alumbrar al entendimiento. Y esa tiene que ser nuestra oración, hermanos. Ustedes y yo sabemos que hay una palabra profética más segura que su palabra, y ella es la que nos genera cambios. Ella es la que nos genera la posibilidad de que nuestra mente sea renovada, de que sea iluminada. Fíjese, Lucas 24. ¿Cuántas veces vivimos con un Cristo que nos salvó, que nos redimió? Pero a su vez seguimos nuestra propia historia y nuestra propia forma de pensar, que no nos permite ponernos un tiempo en sentarnos y ver qué es lo que dice Dios a través de su voluntad, qué dice su palabra, qué nos enseña, qué es lo que nos permite ver a este Cristo glorificado en nuestra vida, en nuestro corazón. Lucas 24, habla del camino de Emaús. ¿Conocen la historia? ¿Lo recuerdan? Dice que una vez que murió Cristo, lo que de uno había escuchado, lo que discípulos y tantas personas que estuvieron cerca de Jesús, bueno, murió
y cada uno, algunos volvieron cada uno a su vida normal, a su vida cotidiana. Y dice el versículo 13, ¿lo tienen? He aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él, que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba toda la Escritura lo que él decía, lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y yo me detenía en esto del versículo 33, ¿no? Del versículo 32 decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, cuando nos abría la Escritura? Y ese ardor es lo que yo le pregunto a usted, hermano, cuando estamos frente a ella. ¿Sentimos ese ardor por la palabra? ¿Nos quebrantamos? ¿Miramos qué es lo que ella nos enseña y podemos ver la magnificencia de Cristo? Jesús, desde que dice desde Moisés hasta estos tiempos, dice que Él le habló de su plan, un plan de redención y cómo iban a acontecer las cosas. Y nosotros estamos dentro de ese plan, hermanos. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues, ¿a quién?
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá la palabra comprados habla de redención. Y Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos se encuentran en este tiempo totalmente alejado quizás de la palabra, de que nos ministre, de la autorreflexión, más allá de una predicación del domingo o de algún mensaje, sino esto de que nosotros nos permita ir renovando nuestra mente. Podemos servir, estar en la iglesia los fines de semana, pero la iluminación que habla la palabra, que nos ilumina, llegó a nuestra vida. Nuestra vida en la semana es un corazón y una mente que busca ser renovada por parte de Dios, porque ese es nuestro desafío, no estar conformes y adaptados a este mundo, sino vivir de una manera diferente. ¿Cuánto necesitan de ese Cristo que le pueda enseñar, a ese Espíritu Santo que le pueda ministrar? Yo pido que se puedan poner de pie en esta hora. Que podamos ser ministrados por Él y que Él pueda sellar esta palabra. ¿Cuánto necesitan de Él? Amén. ¿Cuántos creen que necesitan de esta administración? Levante su mano. Yo le invito, si usted quiere pasar adelante, porque a veces es importante presentarse delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito que tú me ministres, necesito que mi mente sea renovada, yo necesito que mi mente sea transformada. Cuando me encuentro, Señor, frente a tu palabra, me doy cuenta que muchas veces vivo a mi manera, de acuerdo a mis pensamientos, alejado totalmente de conocer tu plenitud, de tu bondad, de tu misericordia, de qué es lo que tú quieres para nosotros. Dios mío, ten misericordia en esta hora, ten piedad. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente a través del conocimiento. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a buscar tu consejo. Oh, estos discípulos decían: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Señor, que tú puedas darnos esa posibilidad de escucharte, de ser ministrado por ti, Señor, que nuestro corazón arda. Oh, mira a mis hermanos que están en este lugar. Los presentamos hoy delante de tu presencia, porque tú eres el que nos ministra. Tú eres el que nos ministra, Espíritu Santo. Sella esta palabra. Tú eres el que nos redime, el que nos aconseja. Oh, Espíritu de Dios, hay presencia tuya. Te rogamos, Dios. Te rogamos misericordia y piedad por haber desatendido a tu palabra, a tu consejo, a vivir a nuestra manera, a querer, Dios mío, acomodar nuestra voluntad, nuestra mente al Evangelio, y no que el Evangelio cambie y nos transforme.
Dios mío, no permita que vivamos una vida religiosa, sino una vida consagrada, transformada por ti, Señor.